Hablar de la esquizofrenia, una de las enfermedades mentales que está más mitificada debido a diferentes medios o hasta en el cine. Hoy, en nuestro podcast hablaremos de las pautas de intervención en la esquizofrenia para profesionales. Bienvenidos. Granting freedom to one and all. Dentro de este podcast se presentarán los principales elementos que han de articularse de cara al desarrollo de un proceso de intervención global con personas afectadas en la esquizofrenia. En primer lugar, se presentará un marco teórico de la integración en la comunidad como contexto en el que se han de conocer o reconocer las diferentes problemáticas y necesidades, tanto sanitarias como sociales de esta población, y se han de integrar de todo en un conjunto de servicios, programas, intervenciones, desde un modelo de atención atendido y basado en la comunidad. En segundo lugar, se exponen los principales objetivos y áreas de actuación que se deben conjugar para asegurar un proceso global e integrado de intervención. Sobre lo anterior, vamos a ir exponiendo de un modo concreto y práctico en el resto de los apartados de nuestro podcast las diferentes áreas de actuación y las distintas estrategias o tipos de intervención que han de combinarse para una adecuada atención a estos pacientes en relación a dos grandes focos de la intervención. Por un lado, el tratamiento, que incluye intervenciones farmacológicas esenciales en la atención de la esquizofrenia, junto con estrategias complementarias del manejo psicológico de la sintomatología positiva. Y por el otro lado, la rehabilitación social, el apoyo comunitario que abarca todo el conjunto de intervenciones psicosociales comprometidas con la mejora de la autonomía, el funcionamiento de la persona y el apoyo de su integración y participación social normalizada. La atención integral en la comunidad a personas con esquizofrenia. El proceso de desinstitucionalización, sustentado en un cambio ideológico que ha supuesto el paso de una de las estructuras más similares para personas incapaces a la actualidad, en que se considera a la persona con esquizofrenia como un cuidado en pleno derecho. Este ha hecho aparecer nuevos problemas y demandas a cubrir para lograr la atención integral de la sociedad y dar soporte necesario para el fin. Algunas de las problemáticas. Las personas que sufren de esquizofrenia presentan una compleja problemática que no solo se reduce a la sintomatología psicopatológica que presentan, sino que afecta asimismo a otros aspectos de su funcionamiento psicosocial y de su participación en la comunidad. Para hablar de la imagen global de esta problemática, vamos a hablar tres dimensiones básicas que la definen y enmarcan lo que son los siguientes componentes: el diagnóstico, la discapacidad y la duración. Respecto a la dimensión diagnóstico, la esquizofrenia es una enfermedad mental grave. De hecho, es el paradigma de la enfermedad mental grave y crónica, que se caracteriza, como se describe en lo que hemos mencionado anteriormente en los previos podcasts, por un conjunto de síntomas tanto positivos, que son alucinaciones, delirios, trastornos del pensamiento, etc., como negativos, apatía, afectividad embotada, pobreza del habla, anedonia, etc., que afectan y comprometen el funcionamiento psicológico del sujeto y de su contacto con la realidad. B. La dimensión y discapacidad. Supone que muchas de las personas que sufren los anteriores síntomas a consecuencia de los mismos o propiciados por ellos y por la interacción de diferentes factores presentan varias discapacidades o déficits en su funcionamiento psicosocial, expresadas en dificultad para el manejo y desenvolvimiento autónomo en las diferentes áreas de la vida personal y social. Estas discapacidades o dificultades en su funcionamiento psicosocial hacen que muchos de ellos presenten problemas en el manejo de muchas de las exigencias de la vida personal y social y en el desempeño normalizado de los roles sociales. Asimismo, estas discapacidades, en interacción con diferentes factores y barreras sociales como pueden ser el estigma, el rechazo social, la insuficiencia de recursos de atención y soporte social, etc., pueden dar lugar a que muchas de estas personas estén en riesgo de desventaja social y marginación, entendiendo como el aislamiento, desempleo, pobreza, falta de vivienda o exclusión social. La dimensión de la duración. Por último, para entender la problemática de esta población, no se debe olvidar la tercera dimensión, que la define su duración. Supone que ante estos trastornos y estas problemáticas de carácter crónico, esto es de larga duración y evolución, incluso de por vida,
El adjetivo entre comillas crónico añadido a la esquizofrenia denota tradicionalmente una evolución negativa hacia una situación de progreso o deterioro o cronificación. En la actualidad, tras múltiples estudios longitudinales, hoy no hay base para seguir pronosticando una evolución negativa y un deterioro progresivo. El desarrollo de un trastorno grave y crónico como la esquizofrenia es mucho más variado y heterogéneo. Supone en muchos casos una mejora progresiva tanto en situación psicopatológica como en su función psicosocial. Así pues, el carácter crónico de este tipo de trastornos mentales como la esquizofrenia debería entenderse en analogía a otras enfermedades crónicas, como la diabetes o la hipertensión. Es decir que, trastornos que, por el momento, no cuentan con posibilidades de curación, pero que en algún momento de tratamiento y apoyo pueden permitir una vida normalizada y autónoma. Como lo que hemos mencionado hasta aquí, se puede tener una primera aproximación de las características de este colectivo, pero no debemos olvidar que aunque se compartan problemáticas más o menos comunes, estas se concretan en cada individuo y en cada persona de modo particular e individualizado en función de la interacción, diacrónica o sincrónica, de múltiples factores biológicos, psicológicos, familiares y sociales que concurren en la historia y en la vida de cada uno de ellos, y asimismo en función de atención y servicios que reciban. El grado de discapacidad y gravedad de la problemática varía a lo largo de un continuum de este colectivo, en el que podemos encontrar desde personas que tras una crisis psicótica tienen una completa remisión sintomatológica y mantienen un nivel de funcionamiento que les permite llevar una vida normal, independiente e integrada, hasta personas cuya severidad en su psicopatología y en su gran deterioro personal hará necesaria una atención intensiva y una supervisión constante, pasando, como ocurre en muchos casos, por personas que tienen crisis periódicas que generan retrocesos o deterioros en su funcionamiento y que requieren no solo atención y tratamiento psiquiátrico, sino también programas de rehabilitación y apoyo social que les permitan recuperar su autonomía y mantenerse en la comunidad del modo más independiente e integrado posible. Las necesidades y problemáticas son por tanto muy complejas y variadas. Como personas y ciudadanos que son, antes que enfermos mentales, comparten con el resto de la población problemáticas similares y necesidades comunes: alimentación, higiene, salud, alojamiento, seguridad, convivencia, afecto, sexualidad, apoyo social, familiar y trabajo, etc. Y además presentan dificultades y necesidades específicas vinculadas a las problemáticas psiquiátricas y psicosociales peculiar de este objetivo. Dentro de lo que hemos mencionado se podría indicar las siguientes: atención integral y tratamiento de la salud mental. Los pacientes con esquizofrenia necesitan adecuados procesos de diagnóstico y tratamiento psiquiátrico, fundamentalmente psicofarmacológico, que permitan controlar su sintomatología psicopatológica para prevenir la aparición de crisis y, en su caso, controlarlas, así como mejorar su funcionamiento psicológico. La atención en la crisis. Incluso los pacientes que están recibiendo un adecuado tratamiento psiquiátrico pueden experimentar crisis periódicas. La atención en crisis, a través, en muchos casos, de la hospitalización breve, deberá ayudar a los pacientes a estabilizar y reajustar su psicopatológica y posibilitar la recuperación de su funcionamiento normal. La rehabilitación psicosocial y el apoyo a la integración social. Como hemos mencionado, a pesar de la mejoría y el control de la sintomatología psiquiátrica que se derivan de los tratamientos farmacológicos y de otras terapias en atención de salud mental, muchas de las personas que sufren esquizofrenia presentan varios déficits y discapacidades que dificultan su desenvolvimiento autónomo y su integración en la vida cotidiana comunitaria. Por ello, se necesitan programas y servicios de rehabilitación psicosocial que les ayuden a recuperar o adquirir las capacidades y habilidades necesarias para vivir, relacionarse en comunidad y que les apoyen de un modo flexible, continuando para favorecer su integración social efectiva en sus entornos sociales y familiares. La rehabilitación laboral y el apoyo a la integración en el mundo del trabajo. La integración laboral es un componente clave para facilitar la autonomía, independencia e integración social de cualquier persona. Sin embargo, los pacientes con esquizofrenia están desempleados o excluidos del mundo laboral
y presentan importantes dificultades para acceder y mantenerse en puestos de trabajos competitivos. Necesitan, por tanto, programas de rehabilitación que les orienten y ayuden a adquirir hábitos laborales y habilidades que les permitan estar en mejores condiciones para acceder y manejarse en el mundo laboral. También necesitan mejorar su cualificación profesional a través de programas adaptados de formación ocupacional, y dadas las exigencias y barreras del mercado laboral, serán necesarias acciones y medidas que potencialicen la incorporación de este colectivo al mundo laboral. Alojamiento y atención residencial y comunitaria. Muchos de los pacientes tienen dificultades para cubrir autónomamente sus necesidades de alojamiento y cuidado. Algunos no cuentan con el apoyo familiar para verse inclusive abocados en determinadas circunstancias a situaciones de riesgo y marginación. Ante esto, es necesario contar con un abanico de alternativas de vivienda y atención residencial que cubran sus necesidades y diferentes cuidados de alojamiento y supervisión, permitiendo su mantenimiento en la comunidad en las mejores condiciones de autonomía y calidad de vida posibles. Otro objetivo es el apoyo económico. De modo igual, muchos pacientes tienen dificultades para alcanzar la mínima autosuficiencia económica, debido a su escasa y esporádica historia laboral y sus dificultades para acceder y mantenerse en un puesto. Se hace pues necesario ayudarles a cubrir las necesidades económicas mínimas cuando no cuentan con ingresos ni tienen apoyo económico de sus familias, tanto para evitar situaciones de pobreza como para facilitar la autonomía y manejo del entorno social. La pobreza y defensa de sus derechos. La problemática psiquiátrica y psicosocial hacen de esta población un grupo especialmente indefenso y vulnerable ante posibles abusos, situaciones de desprotección y obstáculos para pleno acceso y ejercicio de sus derechos civiles como ciudadanos en pleno derecho. Por ello, es preciso asegurar y promover la defensa y protección de sus derechos, tanto en dispositivos de atención y tratamiento como en la vida cotidiana. El apoyo a las familias. Las familias constituyen el principal recurso de cuidado y soporte comunitario de los enfermos con esquizofrenia. De hecho, la gran mayoría vive con sus familias. Sin embargo, la convivencia con el paciente puede suponer conflictos y dificultades que en ocasiones pueden llevar a las familias a sentirse desbordadas y con escasos recursos para hacer frente a dichos problemas. Asimismo, de esta situación puede generar una importante tensión y sobrecargas para las familias. En función de lo que hemos hablado, las familias deben ser apoyadas y cuidadas. Es necesario cuidar a los que cuidan. Necesitan información, educación, asesoramiento y apoyo para entender la problemática de su familiar enfermo mental crónico y contar con estrategias y recursos para manejar y mejorar la convivencia para ser agentes activos de la rehabilitación de su familiar enfermo mental crónico. Asimismo, necesitan ayuda y apoyo para mejorar la calidad de vida de la propia familia. Este conjunto de problemáticas y sus necesidades específicas de este colectivo de personas con esquizofrenia debe ser tenido en cuenta en su globalidad a la hora de ofrecer una atención a este colectivo. La reforma psiquiátrica y el desarrollo del modelo de atención comunitaria. Las personas con enfermedades mentales graves o crónicas, como es en este caso la esquizofrenia, que es un principal paradigma de la enfermedad mental crónica y grave, ha sufrido una historia de marginación. Hasta hace pocas décadas, el principal modelo de atención a las necesidades y problemáticas psiquiátricas psicosociales de esta población se organizaba en torno al internamiento durante largos periodos o incluso de por vida en instituciones psiquiátricas. Estas instituciones u hospitales psiquiátricos los denominan popularmente manicomios, habitualmente de gran tamaño y situados en los núcleos urbanos que se caracterizan por ofrecer la mayoría de los casos poco o más que atención de un tipo auxiliar o de custodia. La asistencia psiquiátrica que ofrecían era escasa y déficit. Las condiciones de vida de los internados eran claramente inadecuadas. Masificación, falta de intimidad y despersonalización. Por todo ello, la permanencia prolongada de dichas instituciones constituía un importante factor de cronificación y deterioro personal, además de marginación e aislamiento de la sociedad. En las últimas décadas, la situación ha ido cambiando y mejorando situacionalmente.
gracias a la confluencia de distintos factores de desarrollo de nuevas formas más eficaces de tratamiento farmacológico, psiquiátrico, de intervención psicosocial, cambios políticos y culturales, de movimientos de lucha por los derechos civiles, etc. Se han ido produciendo cambios y modificaciones en la manera de abordar y tratar los enfermos mentales crónicos, que han permitido avanzar en un proceso de transformación de la atención y situación de este colectivo. El desarrollo de los procesos de la reforma psiquiátrica constituye el principal elemento en el que se concreta y articula la transformación de la atención a la salud mental general y a la población enfermedad mental crónica en particular. Las políticas de reforma puestas en marcha en la mayor parte de los países desarrollados, como son Estados Unidos, Francia, Inglaterra e Italia, en las décadas de los 70 y 60 y en España a lo largo de los 80, se plantea la organización de un nuevo modelo de atención basado en la comunidad, buscando, gracias al desarrollo de la psiquiatría comunitaria, atender los problemas de salud mental dentro del entorno comunitario y evitando su marginación e institucionalización. A continuación te voy a hablar de algunos de los principios de la reforma psiquiátrica y sus principios mencionados anteriormente. Principio A. Una crítica al hospital psiquiátrico y un intento por transformarlo y recuperarlo en su papel terapéutico, o incluso suprimirlo y sustituyéndolo por dispositivos alternativos. Principio B. Un propósito de transformación del hospital psiquiátrico que llevó a avanzar de un modo más o menos decidido fue el desinstitucionalización por parte de la población crónica internado buscando su reinserción en la parte social y en la comunidad. Principio B. Un desplazamiento del eje de la atención del hospital a la comunidad. Principio D. La apuesta por un modelo de atención basado en la comunidad a través de la puesta de marcha de servicios que atiendan los problemas de salud mental en el propio entorno social donde vive el individuo, reconociendo los factores psicosociales y sociales que inciden en el proceso de enfermar y en el curso de la evolución del trastorno. Principio F. El intento de articular una gama de servicios y dispositivos en la comunidad que cubren las diferentes necesidades del enfermo mental, para facilitar tanto su proceso de desinstitucionalización como su mantenimiento en la sociedad. Principio H. La hospitalización debe perder su papel preeminente como respuesta a la cronicidad. Debe ser un complemento de los servicios comunitarios y no al revés como ha pasado hasta el momento. Un enfoque integrado de la atención de la salud que tenga en cuenta los tres niveles de prevención, atención y rehabilitación desde un modelo multidimensional, biológico, psicológico y social. Principio H. Una estrecha vinculación con modelos de atención sanitarias basadas en la salud pública o comunitaria. La territorialización como marco de la organización de los servicios comunitarios en la salud mental. Y principio I. El intento de articular una lógica de continuidad de cuidados que asegure la atención integral de la coordinación y la población de salud mental. Con todas sus dificultades o insuficiencias, el desarrollo de los procesos de la reforma psiquiátrica ha supuesto para el colectivo de los enfermos graves y crónicos un cambio positivo y una mejora sustancial. Frente a la institucionalización, el modelo de salud mental comunitaria propiciado por la reforma psiquiátrica organiza la atención de la problemática de dichas personas en su entorno familiar, social, potenciando y manteniendo e integrando su contexto sociocomunitario del modo más normalizado posible. Es indudable que en algunos países se han realizado notables avances en la reforma de la atención psiquiátrica, superando el modelo manicomial y en el desarrollo del servicio de la salud mental y otros dispositivos. Pero todavía hay escaso desarrollo de recursos de rehabilitación y soporte social, lo cual supone un lastre esencial para la adecuada atención comunitaria de esta población y, por supuesto, para sus posibilidades y mantenimiento en los progresivos de inserción social. La atención integral en la comunidad. Como ya se comentó anteriormente, las problemáticas y necesidades de esta población son múltiples y complejas. Por ello, se hace imprescindible a la hora de organizar una adecuada atención comunitaria en esta población, atender no solo su problemática clínico-psiquiátrica, sino también sus dificultades psicosociales y sus necesidades sociales, con el fin de evitar situaciones de deterioro, marginación
y procurar posibilidades y oportunidades efectivas de rehabilitación e integración social normalizada en la comunidad. Resulta pues evidente la necesidad de articular un sistema de recursos y servicios comunitarios para procurar una atención adecuada e integral a la población enferma mental crónica en general y a las personas que sufren esquizofrenia en especial. El concepto, entre comillas, de sistema de apoyo o soporte comunitario, desarrollado por el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, sirve como referencia a esta necesidad. Plantea la intervención de promover y organizar a nivel local coordinada de servicios, recursos, programas y personas para ayudar a los enfermos mentales crónicos en la cobertura de sus diferentes necesidades y en el desarrollo de sus potencialidades, evitando que sean necesarios o que sean aislados exclusivamente. Exige la planificación, la organización, coordinación de un abanico de servicios de atención psiquiátrica, rehabilitación y soportes necesarios para ayudar a dichas personas a mantenerse y funcionar en la comunidad de un modo más integrado y autónomo posible. Dicho concepto identifica los componentes o ámbitos de intervención que han de configurar un soporte comprensivo comunitario. Algunos de los componentes. Primero, identificación y detección de la capacitación de la población de la enfermedad crónica mental. Segundo, la atención y tratamiento de salud mental. Como tercero, la atención y crisis de hospitalización. Cuarto, el alojamiento y la atención residencial. Quinto, apoyo económico. Sexto, el apoyo social respecto de la autoayuda y apoyo mutuo. Séptimo, la educación y apoyo a las familias. Séptimo, la rehabilitación psicosocial. Como octavo, la rehabilitación laboral y apoyo a la inserción en el mercado de trabajo. Noveno, protección legal y defensa de sus derechos. Y décimo, la monitorización y seguimiento individualizado en la comunidad. Cada uno de estos componentes puede ser desarrollado por diferentes servicios o recursos y exige una adecuada coordinación que los articule como una red o sistema integral en el que se intercalan y complementan tanto servicios generales que cubren necesidades comunes al resto de la población, como servicios especializados que atiendan necesidades específicas y peculiares de este colectivo. Dentro de los contextos en España, para avanzar hacia una adecuada atención e integración de la población con enfermedades crónicas, se deben ir articulando sistemas de atención y soporte comunitario, cuyos pilares básicos se deben asentar en la colaboración entre el sistema sanitario a través de sus servicios de salud mental, unidades de hospitalización, hospitales días y otros recursos y entre el sistema de servicios sociales, tanto como generales como especializados, dando que en muchos casos la problemática de función psicosocial y de integración social que sufre esta población desborda la capacidad y posibilidades de los servicios de salud mental y exigen la decidida colaboración de los servicios sociales, sin tampoco dejar de lado la coordinación con el resto del sistema de servicios y especialmente el sistema de formación y empleo. Planteamiento global de intervención, sus principales objetivos y áreas de actuación. Como hemos mencionado anteriormente, se ha ofrecido una descripción de las características y problemáticas sobre lo que definen la esquizofrenia. Del mismo modo, te invito a ver nuestros podcasts anteriores referentes a la temática. Y se ha ampliado la necesidad de un proceso de evaluación que abarque todos los aspectos relevantes de este trastorno. Asimismo, en el anterior mencionado podcast se ha enfatizado la necesidad de tener en cuenta la problemática multidimensional que presentan las personas que sufren esquizofrenia y las personas con enfermedades mentales crónicas en general y la necesidad de articular un sistema adecuado de servicios comunitarios que atienda sus diferentes necesidades tanto sanitarias, psicosociales como sociales. Por ello, es evidente que la intervención de una persona afectada con esquizofrenia se debe organizar sobre la base de una evaluación comprensiva que permita un conocimiento global de las problemáticas y de las posibilidades de la persona en las diferentes esferas: sintomatología, funcionamiento psicosocial, desempeño de roles, integración social, y en relación a los distintos entornos sociales y comunitarios en los que la persona vive o puede vivir y a las demandas exigidas que los mismos plantean. La intervención debe asentarse en la evaluación y organizarse igualmente desde una perspectiva de globalidad o atención
integral que permita integrar, combinar y complementar las diferentes estrategias de atención que es necesario desarrollar y que ha mostrado su eficacia y relevancia, teniendo siempre como marco de actuación un modelo comunitario comprometido con una atención en y desde la comunidad, a través de una gama de servicios de tratamiento, rehabilitación y apoyo social que facilite el mantenimiento de la persona con esquizofrenia en el entorno social y apoye su participación e integración en la sociedad en las mejores condiciones de posibilidad de calidad. Teniendo en cuenta el modelo de vulnerabilidad como un marco heurístico para entender el carácter multifactorial del trastorno y la problemática múltiple que presenta la intervención con una persona que sufre esquizofrenia, se ha de orientar a los siguientes objetivos principales. A. Control y manejo de la sintomatología y prevención de las recaídas. B. Mejora de las capacidades y habilidades para favorecer un funcionamiento psicosocial lo más autónomo e integrado posible. C. Apoyo a las familias, ofreciéndoles el asesoramiento y formación que necesitan para mejorar la convivencia y apoyar el proceso de atención y rehabilitación de su familiar afectado por la esquizofrenia. Y D. El apoyo al mantenimiento e integración en la comunidad, facilitando la participación social activa y desempeñando el rol social normalizado. Estos son los grandes objetivos que han de guiar la atención integral a una persona con esquizofrenia. Las diferentes intervenciones que deben combinarse de un modo integrado incluyen por una parte el tratamiento psiquiátrico, fundamentalmente tratamientos farmacológicos para el control y reducción de la sintomatología psicótica y prevención de recaídas con el apoyo de otras estrategias de apoyo psicoterapéutico para la estabilización psicopatológica y el seguimiento y complemento de nuevas intervenciones de manejo y afrontamiento psicológico de la sintomatología positiva, alucinaciones y delirios. Y por otra parte, intervenciones de tipo psicosocial y social, que se orienten a mejorar el nivel de autonomía y de funcionamiento psicosocial y apoyar su integración social. Esto lo que constituye el campo de rehabilitación psicosocial, que con este objetivo general de mejorar el funcionamiento y apoyar el desempeño de roles sociales y la integración comunitaria para trabajar y reforzar el nivel de capacidades y habilidades personales y sociales de la persona afectada por esquizofrenia, apoyar su funcionamiento activo en la comunidad y de sus familias. A lo largo de lo que vamos a hablar en el podcast de la siguiente parte, se detallarán las pautas de estrategias de intervención en dos ámbitos de actuación: tratamiento y rehabilitación y apoyo comunitario, que han de combinarse de un modo integrado y coordinado de la integración de una persona afectada por esquizofrenia. De todos modos, las diferentes intervenciones han de organizarse desde la necesidad del trabajo en equipos multiprofesionales: psicólogos, psiquiatras, diplomados en enfermería, trabajadores sociales, terapistas ocupacionales, educadores, etc. Y desde la coordinación activa y coherente entre los servicios y programas, tanto de tratamiento, hospitalización, rehabilitación y apoyo social, que han de atender las distintas necesidades del paciente, pero sin nunca perder de vista la perspectiva de una atención global y ajustada caracterizada por cada persona. Todo ello articulado en una lógica basada en la continuidad de cuidados y una dimensión temporal de largo plazo, y por cuanto este colectivo va a necesitar en muchos casos tratamiento, rehabilitación psicosocial y un apoyo continuado. Asimismo, toda la lógica de la atención debe tener presente la necesidad de trabajar para favorecer la participación activa y el protagonismo de la persona afectada y de su familia y su entorno en todo su proceso de atención, que debe organizarse desde un estilo de vida flexible, cercano, accesible y coordinado, que nunca pierda de vista al individuo como persona y que se oriente a mejorar su funcionamiento, su calidad de vida y su participación activa en la sociedad. Las intervenciones farmacológicas y estrategias para el manejo de síntomas. Como hemos hablado anteriormente, una forma práctica de abordar el tratamiento global de la esquizofrenia puede consistir en diferenciar la sintomatología positiva, como son alucinaciones, delirios, etc., de la sintomatología negativa. Para el primer grupo de síntomas es fundamental una intervención médica con la prescripción, en la mayoría de los casos, de medicación neuroléptica, apoyada en ocasiones con la posibilidad de intervención psicológicamente para reducir la frecuencia o intensidad de alucinaciones y delirios. De esto vamos a hablar a continuación.
Los fármacos antipsicóticos. El tratamiento integral de la enfermedad mental crónica incluye la intervención farmacológica con principios activos que indicen sobre la sintomatología psiquiátrica. Los medicamentos más utilizados en este tipo de trastornos son los llamados los antipsicóticos o los neurolépticos. Se tratan de sustancias cuyas propiedades permiten disminuir las ideas delirantes, las alucinaciones y consiguen en muchos casos un mejor ajuste comportamiento global del individuo tratado. En relación con la duración de los tratamientos antipsicóticos, no existe un acuerdo unánime entre los especialistas, recomendándose intervenciones nunca inferiores a los 12 meses. Ante episodios repetitivos de cuadros psicóticos, ningún profesional de la psiquiatría dudaría en prescribir un tratamiento por término indefinido. Existen dos tipos de fundamentos de antipsicóticos. A. Los antipsicóticos convencionales, que regulan la dopamina. Los principios activos más frecuentes empleados en esta familia de medicamentos llegan a ser el haloperidol, el bendeperidol, el bromperidol, la bulsazapina, la clonazepina, la clonazepam, la clonazepina, el doradipirpol, la flonexina, la flofexicina, la oxinepina, la superidina y la triazidina. B. Los nuevos antipsicóticos o antipsicóticos atípicos, que actúan no solo regulando el efecto de la dopamina, sino también el de la serotonina. La ventaja que se presentan en estos nuevos medicamentos para la esquizofrenia es que producen efectos secundarios de menor frecuencia e intensidad que los antipsicóticos convencionales, mejorando no solo los síntomas positivos sino también los negativos. Uno de los problemas fundamentales de estos neurolépticos es el elevado coste económico que suponen, teniendo en cuenta su carácter prolongado de administración. Los más empleados hasta el momento son la clozapina, la olanzapina, la quetiapina, la risperidona, el Cernidot y la azotarapina. Ahora bien, vamos a hablar del listado de los principales efectos secundarios de los fármacos, los antipsicóticos, las sensaciones experimentadas por los individuos y las consecuencias cognitivas de los mismos. Dentro del primer fármaco que hablaremos sería de la acaticia. Los síntomas o sensaciones entran al hablarse de inquietud u aumento de movilidad. Dentro de las consecuencias cognitivas se encuentran las dificultades en la capacidad atencional. Segundo fármaco, la asinesia o derivados de la misma. Dentro de sus síntomas o sensaciones se encuentra la lentitud, la falta de energía y como consecuencias cognitivas se encuentra el aumento del tiempo de reacción y lentecimiento. Tercer fármaco, la anticolinergia. Dentro de los síntomas o sensaciones se encuentran lo que son la sequedad, estreñimiento, visión borrosa, problemas de orinar, dificultades en la memoria o confusión. Dentro de las consecuencias cognitivas se encuentra la actuación de cognitiva disminuida, menor capacidad para aprender y dificultad en la lectura. Dentro de la equinesia, las síntomas o sensaciones se reportan que son los movimientos de torsión de la boca, de la lengua, de las extremidades y puede convertirse en un síntoma crónico lo que es la disquinesia tardía. No se reportan consecuencias cognitivas para este medicamento. Al hablar de los derivados de la distonia, dentro de los síntomas o sensaciones se reportan lo que son posturas anormales en los ojos o en el resto del cuerpo. Al hablar de los derivados del medicamentos del parkinsonismo, como síntomas o sensaciones se reportan lo que son temblores, rigidez e inexpresividad facial. Al hablar de los derivados de la sedación, dentro de síntomas o sensaciones se hace referencia al adormecimiento. Y como consecuencias negativas hace referencia al enlentecimiento de capacidad o de procesamiento de información. Medicamentos referentes a las fármacos derivados de las dificultades sexuales se hacen referencia a problemas de erección y trastornos de eyaculación. Otros síntomas que pueden ocurrir o derivados pueden causar lo que son trastornos menstruales y causar como consecuencia lo que son la dismenorrea o la amenorrea. En síntesis, los problemas fundamentales que suponen los tratamientos farmacológicos para la esquizofrenia en el proceso de rehabilitación son, primero, la dificultad que presentan los pacientes para tolerar los efectos secundarios. Lo segundo, la dificultad que presentan los profesionales para explicarles que el tratamiento está contraindicado el consumo de alcohol.
Tercero, su elevado coste económico. Cuarto, que a menudo se tienden a prescribir con antidepresivos. Quinto, que la familia no esté de acuerdo con la medicación prescrita. Por esto, la adherencia al tratamiento farmacológico es uno de los aspectos fundamentales que deben incluirse en el tratamiento de rehabilitación psicosocial para enfermos mentales crónicos, con el doble objetivo de conseguir el mantenimiento de la medicación prescrita por el psiquiatra y aumentar la capacidad de tolerancia y los efectos secundarios de dichos fármacos. Con una elevada frecuencia, es necesario el tratamiento con correctores para algunos de dichos efectos, como sucede en el parkinsonismo, que son los efectos extrapiramidales, la distonía aguda o la inquietud psicomotriz. Por eso, es necesario añadir correctores al tratamiento psiquiátrico, lo que implica aumentar los medicamentos prescritos y las probabilidades de que si el paciente plantee quejas por la cantidad de medicinas que toma, esto adhiera dificultades al tratamiento psicológico. Para la ayuda y cumplimiento de los tratamientos farmacológicos en esquizofrenia, se ha creado la medicación DIPOT. Consiste en una presentación de los principios activos con una indicación de administración mucho más distanciada en el tiempo por ser vía inyectada. En determinados casos, esta variante del tratamiento, el nivel de cumplimiento, especialmente cuando la autonomía es escasa, la conciencia de la enfermedad deficiente o el medio familiar circundante, no consigue asegurar la toma diaria vía oral. Esta nueva modalidad, al igual que otra, no permite sin embargo la administración de la medicación antipsicótica, ni ninguna de otra índole, en contra de voluntad del paciente. Resulta relativamente frecuente que los pacientes sin conciencia de enfermedad se nieguen a seguir los tratamientos. La única vida entonces reside en el trabajo a medio plazo con el usuario, en perfecta coordinación entre el psiquiatra y el resto de los profesionales implicados, con el objetivo de que su conciencia de enfermedad aumente, reconociendo tratamientos farmacológicos a pesar de efectos indeseados. Lo anterior permite prevenir los ingresos psiquiátricos, el deterioro y el aumento del nivel de adaptación en general del individuo a su entorno. Además, los fármacos específicos a los que hemos hablado en referencia, existen otros tipos de empleados con frecuencia en la esquizofrenia. En efecto, los enfermos mentales crónicos a menudo pasan cuadros mixtos, con síntomas propios de otros trastornos tales como ansiedad, depresión e insomnio. Por eso, el tratamiento de este tipo de pacientes se encuentra con alta frecuencia prescripciones de principios activos no dirigidos al manejo de síntomas delirantes o las alucinaciones. Estas familias de medicamentos, como son las sales de litio, los antidepresivos, los ansiolíticos, los hipnóticos o estimulantes, resultan ser fármacos ampliamente empleados para la estabilización de los pacientes esquizofrénicos. La supresión de la medicación antipsicótica debe ser llevada a cabo por un profesional experto en psiquiatría, además que conozca en detalle la evolución del paciente en concreto. En cualquier caso, ha de ser de una forma graduada, con pequeños descensos en las dosis, comprobando a mediano plazo los efectos que estas modificaciones tienden a hacer sobre el cuadro del enfermo. Hemos llegado al final de nuestro podcast. Te agradecemos que te hayas tomado todo el tiempo completo de escucharlo. No olvides dejar tus preguntas, comentarios e inquietudes que tengas frente a la temática. Del mismo modo, te invitamos a ver los videos recomendados al final de este. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, como son Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram, donde publicaremos diferentes contenidos para ti. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto. Granting freedom to one and all.